Dios les bendiga. Mi nombre es Liz Vega, maestra de juveniles de la Iglesia de Dios Pentecostal Amén de Atillo Pueblo. Esta noche vamos a estar estudiando la lección número 18, enfrentando la depresión. Continuamos en la unidad número 3, la seducción de las drogas. La lectura bíblica para esta noche se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y en los versículos del 1 al 9. Pero antes de dar lectura, le voy a pedir que busque su Biblia, si aún no la tiene, que busque a su expositor, joven, juvenil, si lo tienen por ahí, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Si no tiene el expositor, no se preocupe, busque su Biblia y búsquela en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Antes de esto, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, venimos delante de tu presencia para estudiar, Dios mío, la clase, Señor, que nos corresponde para esta noche, Señor. Yo te pido, Dios, que esta palabra, Señor, haga el efecto, Señor, para lo cual le envías, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor, en las vidas nuestras, Señor, y que podamos, Señor, sostenernos en ella, Dios mío, y, Señor, que sea, Dios, de edificación, Padre, como toda palabra que sale de tu boca. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar la lección a través de este medio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 9, dice así. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la historia bíblica que vamos a estar viendo en esta noche. Tenemos el texto para memorizar, que lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Buscando un poco sobre lo que es la depresión, conseguí varias definiciones, pero una de las definiciones me decía que la depresión se caracteriza por una profunda tristeza. Y muchas veces las personas piensan que es solamente una profunda tristeza y hasta ahí llegó, pero no es así, es solo lo que muchos piensan. Detrás de la depresión hay muchas otras cosas, como por ejemplo, hay decaimiento, hay desánimo, hay una baja autoestima y muchas veces hay pérdida de interés en las cosas que antes nos encantaba hacer, pero de repente ya no nos interesan tanto. Así que detrás de una profunda tristeza hay muchas otras cosas. Nos dice una frase el expositor que dice así: nadie conoce las goteras de una casa hasta el que vive dentro. Se refiere a la realidad interior que vive cada ser humano. Se refiere a cómo estamos nosotros por dentro, a que nadie puede saber cómo quizás
se siente la persona que está a mi lado, solamente él mismo. Que nadie puede saber cómo yo me siento, solamente yo misma. Porque solamente uno mismo se conoce. A veces hay personas que están cerca de uno que quizás con verte, quizás con mirarte y ver la mirada triste, puedes saber cómo te sientes, un más o menos, pero nunca sabes con seguridad cómo se siente una persona, porque muchas veces la tristeza la tapa un rostro con una gran sonrisa y en realidad por dentro están tristes. Dice la lección que a nuestro alrededor hay muchas personas que aparentan estar muy bien. Como les decía, hay personas que sonríen, pero que por dentro quizás están tristes. Hay personas que lucen bien, pero por dentro están desmoronados, están ahogados y algo quizás le consume. Un silencio permanente se apodera a diario de algunas personas que luchan contra una enfermedad, que luchan contra una adicción, que luchan contra una crisis o que luchan con algunos problemas. Un silencio permanente se apodera de ellos y en ese silencio cargan con la enfermedad, en ese silencio cargan con una adicción, con una crisis o con un problema. Si dejamos que estas situaciones poco a poco nos venzan, nos podemos convertir en víctimas de depresión. Si estamos en silencio solos, luchando contra una enfermedad, o estamos en silencio solos, luchando contra una adicción, vamos a causar que poco a poco estas situaciones nos venzan y entonces se convertiría en una depresión. Cientos de jóvenes están cayendo en depresión y abuso de sustancias, tratando de alejarse de alguna situación que parece difícil de manejar. Hay situaciones que parecen muy difíciles de manejar, como por ejemplo las que dábamos anteriormente, situaciones con drogas, situaciones con enfermedades, y esas situaciones a veces parecen muy difíciles de manejar, y lo que hacen los jóvenes es que caen en depresión o caen en abuso de sustancias. No solamente los jóvenes, también hay adultos que les sucede esto. Y la unidad número 3 nos habla de la seducción de las drogas. ¿Y por qué estamos hablando entonces del tema de la depresión? ¿Qué tiene que ver la seducción de las drogas y la depresión? Pues las drogas nos pueden llevar a la depresión, o al revés, la depresión nos puede llevar al consumo de drogas. Por eso estamos estudiando en esta lección, en esta unidad, disculpen, lo que es la depresión. Hay unas circunstancias que nos dice el expositor en la primera parte, unas circunstancias que nos conducen a la depresión. Antes de eso, vamos a ir un poquito a la historia del profeta Elías. Elías estaba en un tiempo donde reinaba Acab. Dice la Biblia que Acab era un rey malo y dice que era aún peor que los que habían estado antes. El rey Acab se casó con Jezabel, esa era su esposa, y adoraba al dios Baal. En ese tiempo estaba Elías. Elías profetizó que no llovería y hubo una sequía muy grande en ese tiempo. Pero en todo ese tiempo que hubo esa sequía, Elías pasó por la sequía. Elías estuvo en los lugares, pero el Señor lo iba llevando y el Señor lo iba sosteniendo. Aunque Elías estaba quizás en el lugar del problema, el Señor lo sostenía todo el tiempo. Así que en ese tiempo estaba viviendo Elías, estaba viviendo en un tiempo donde él profetizó una sequía, había una sequía, pero en medio de eso el Señor lo sustentaba. El expositor nos dice que Elías tuvo 2 victorias. Una de ellas es que había dado muerte a 850 profetas de Baal. Cuando pasaron los años, Elías volvió a aparecer y confronta al pueblo y hace un tipo de reto y le dice a las personas, le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Entonces hace un tipo de reto y dice, el Dios que consuma la ofrenda con fuego, ese es el verdadero Dios.
Y entonces los profetas de Baal comenzaron a clamar a su Dios. Comenzaron a clamar y a clamar. ¿Y sabe qué? No pasó nada. Pero cuando llegó el turno del profeta Elías, el profeta Elías clamó al Señor y descendió fuego del cielo. Y dice la Biblia que consumió el holocausto. Después de 3 años y medio de sequía, Elías oró para que lloviera. Esa es la segunda victoria de la que habla nuestra lección. Aunque pasó todo esto, Jezabel lo amenazó de muerte. Y el profeta tuvo temor y huyó. Hay unas situaciones que nos llevan a la depresión. Como por ejemplo, una situación que es amenazante, que quizás sentimos que nos amenaza. Una situación amenazante puede ser una situación real o puede ser una situación imaginaria. ¿Cómo que imaginaria? Que muchas veces tenemos un problema o alguna situación y empezamos a pensar en lo que puede pasar. Ay, puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar lo otro. ¡Oh! ¿Y si pasa esto? Y comenzamos a imaginarnos cosas y imaginamos cosas que quizás nunca van a pasar. Pero estas cosas que parecen amenazantes para nuestras vidas nos pueden llevar a una depresión porque nos las imaginamos y creemos que pueden pasar. Así que una situación amenazante nos puede llevar a una depresión, sea real o sea imaginaria. Una pérdida. ¿Pérdidas de qué tipo? Pérdidas quizás de un familiar, pérdidas de empleo, pérdidas de cosas que quizás apreciábamos. Esto también nos puede llevar a una depresión. No obtener algo que queríamos, una desilusión, problemas en la familia. Y a raíz de todo esto, las personas en depresión tienen tendencia a aislarse, a encerrarse en ellos mismos. Y entonces tienen una pobre comunicación con los demás. Entonces no quieren hablar con otros. Elías, ante la situación de amenaza, fue a Beerseba. Dejó allí a su siervo y se fue por el desierto. Y después de un día de caminar, se tiró debajo de un enebro. Y dice la Biblia que deseando morirse, le dijo al Señor: basta ya, quítame la vida. Estaba tan desesperado por la situación que estaba pasando. Estaba tan desesperado por la crisis que estaba viviendo que quizás el profeta sentía que ya no podía más. Y le dice al Señor: Señor, basta ya, quítame la vida. Eso estaba pasando al profeta Elías. Había llegado al momento donde sentía que ya no podía más. Pero ahora viene la parte número 2 de esta lección. Método divino para tratar la depresión. La Biblia dice que Elías vagó por el desierto. Pero aunque Elías vagó por el desierto, Dios no lo abandonó, sino que lo sustenta y le da descanso. En momentos cuando llegamos a un punto donde no podemos más, como quizás llegó el profeta Elías, hay unas cosas que debemos hacer. En vez de hacer silencio con cosas que nos destruyen por dentro, es preciso ir delante de la presencia del Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ir delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor quizás encontramos descanso. Hay una historia en la Biblia y es la historia de Ana. Dice la Biblia que Ana estaba triste porque la afligía Penina y se sentía muy triste, tanto así que no comía, la molestaba porque ella no podía tener hijos y dice que su tristeza le causó que no comiera. Y un día su esposo se acerca y le dice: ¿qué pasa? ¿No soy yo acaso mejor que 10 hijos? Y en ese momento ella comió, pero se levantó y fue delante del Señor a orar. Dice la Biblia que fue a orar y allí estuvo hablando con el sacerdote y ella estaba allí orando. Y sucede que después que terminó de orar, se levantó y no lloró más.
Porque delante de la presencia del Señor encontramos descanso. Delante de la presencia del Señor podemos encontrar paz. Y muchas veces, en vez de guardar silencio con las cosas que nos están consumiendo, tenemos que ir delante de la presencia del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, muchas veces llega ese punto donde tú dices, ya no puedo más. Y en ese momento donde tú dices, ya no puedo más, es el momento perfecto para ir delante de la presencia del Señor. Otra de las cosas es alimentarnos de la palabra. Las personas deprimidas muchas veces pierden el apetito. Pierden el apetito, quizás como Ana. Las personas deprimidas muchas veces pierden el apetito. Pero hay otro tipo de alimento que nos ayuda y es el alimento espiritual. La palabra de Dios nos infunde aliento. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios renueva nuestras fuerzas. Así que en el momento del desespero, en el momento de la crisis, en el momento donde quizás nos sentimos muy tristes, es momento de ir a la presencia del Señor y de mirar la palabra del Señor, de comer del pan de vida. En la parte número 3 de nuestra lección nos da unos consejos para evitar la depresión. El Señor envió alimento al profeta y le dice el ángel, levántate y come, porque el largo camino te resta. La lección nos dice que una mala experiencia o una crisis no terminará con nuestras vidas de servicio útil. Clamamos al Señor, Él nos alimenta y seguimos porque el largo camino nos resta. Clamamos al Señor en el momento de la desesperación, vamos delante de su presencia y Él nos alimenta con su palabra. Y entonces podemos seguir caminando porque el largo camino nos resta. La lección nos dice que una manera de tratar la depresión es mantenerse ocupado o sirviendo. La depresión puede cegar nuestro entendimiento y no nos permite ver el futuro que muchas veces tenemos por delante. Después que Elías pasa por otra experiencia en este capítulo, como llegar al monte Horeb, al monte de Dios, allí experimenta la presencia de Dios a través de un silbo apacible. Dios le da unas cosas por hacer y una de esas cosas por hacer es, debe ungir al rey de Siria. La segunda cosa que le da por hacer es que debe ungir a un rey para Israel. Y la tercera cosa por hacer es llamar y entrenar al profeta Eliseo, que sería su sucesor. O sea, que había unas cosas que a Elías le correspondía hacer, había unas cosas que aún a Elías le restaba hacer, pero quizás el momento de angustia que estaba viviendo no le permitía ver lo que iba a hacer más adelante. Y muchas veces cuando estamos en esos momentos no podemos ir y ver más adelante lo que puede pasar con nosotros. Y nos enfocamos y nos enfrascamos en esos momentos difíciles. Pero tenemos que comer, tenemos que ir delante de la presencia del Señor, comer de su palabra y seguir caminando, porque el largo camino nos resta, porque cosas tenemos que hacer adelante. Una manera de evitar la depresión es dejando todo en las manos del Señor. Primera de Pedro 5 y 7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Confiemos en el amor del Señor y en que Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Muchas veces nos desesperamos por los procesos, por las dificultades que estamos viviendo, pero el Señor tiene cuidado de nosotros, como bien nos dice este pasaje. Y toda ansiedad que podamos tener, toda ansiedad que podamos cargar, simplemente las depositamos en las manos del Señor. Yo sé que a veces es difícil, pero jóvenes, el Señor se encarga de nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros. Para concluir, quiero leer en la conclusión de la lección. Dice así, una persona con depresión puede caer en el consumo de drogas como el alcohol y la marihuana. Saber advertir los síntomas de la depresión como desaliento, tristeza, preocupación excesiva, pesimismo, etc., nos permitirá poder tomar medidas a tiempo
y evitar tragedias. Tenemos que echar mano del recurso de la presencia de Dios, el poder de su palabra y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, jóvenes y adultos que nos ven, estamos viviendo en un momento difícil y esta lección es muy apropiada para este tiempo. Sabemos que quizás llegan unos momentos donde nos sentimos desesperados, llegan unos momentos donde sentimos que ya no podemos más con el encierro, que ya no podemos más con la situación que está pasando. Pero yo le invito a que cuando usted ya se sienta al límite, cuando se sienta al borde, cuando sienta que ya no puede más y se detiene y dice, no, espérate que no puedo más. Ese es el momento preciso para ir delante de la presencia del Señor. Le invito a que cuando se sienta triste, cuando se sienta que ya no puede más, vaya y lo dialogue, se lo saque de adentro y no simplemente se lo guarde y se quede con él, sino que lo pueda compartir con alguien que usted sabe que le va a ayudar. Además de eso, le invito a que vaya delante de la presencia del Señor. Le invito a que vaya a su habitación, que vaya a la intimidad con el Señor, que le cuente al Señor sus problemas, que se desahogue en la presencia del Señor. Le invito a que coma, porque largo camino le resta, que coma la palabra que es vida para nosotros. Así que el Señor les bendiga mucho y vamos a orar para despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permitiste compartir esta lección, Señor, esta noche, Señor, con los jóvenes, Señor, y con las personas que hoy nos ven. Te pido, Padre, Señor, que haya sido de bendición a sus vidas, Padre, que cuando nos sintamos en desespero, Señor, podamos encontrar refugio y descanso en tus brazos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque aunque los tiempos son difíciles, tú estás con nosotros. Porque aunque los tiempos, Señor, son difíciles, Dios mío, así como estuviste con Elías, Señor, estás con nosotros en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás en este lugar. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios. Te damos gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga mucho y será hasta la próxima.